No cabe duda que todos los días se aprende algo. Fíjense lo que me pasó. Les voy a compartir un video de Lady Repsamen diciendo disparates, hablando de este tema del paro en el Poder Judicial. Y dije, bueno, para hacerlo, pues hay que darle el contexto a la gente. Y entonces me puse a corroborar un dato que yo traía en la mente, nunca se me olvidó. Cuando yo estaba en la prepa, en una materia, no me acuerdo si fue porque me la daba el mismo maestro. Ese es el problema y la confusión que tengo. Un abogado me daba tanto derecho positivo mexicano como historia universal. Y creo que también me dio historia de México el mismo. Creo. Bueno, el caso es que no me acuerdo en qué materia, pero sí me acuerdo que nos hablaron de cómo surgieron las primeras huelgas o dónde surgió la primera huelga. Y nunca se me va a olvidar, porque no se me olvidó jamás el nombre que le dieron a los trabajadores que estallaron esta que yo creía que había sido la primera huelga del mundo mundial. A lo mejor podríamos considerarla como la primera huelga oficializada, de alguna manera, ¿no? Pero yo creí que había sido en Inglaterra por allá de 1860, no me acordaba exactamente del año, tenía yo en la mente que era Inglaterra y tenía yo en la mente que a estos trabajadores que estallaron la huelga les pusieron los rompemáquinas, así tenían ellos su sobrenombre, o la huelga de los rompemáquinas, porque una forma de protestar contra sus patrones por las condiciones de trabajo que tenían fue romper las máquinas con las que trabajaban, y así les pusieron. Entonces por eso me acordé, y estaba yo buscando ese dato para compartirlo con ustedes y darle contexto al video, y de repente me entero que no, que la primera huelga en el mundo mundial no ocurrió ni siquiera en Inglaterra, sino en Egipto. Fíjense nada más, un grupo de canteros de estos que pues, construían las pirámides en Egipto y trabajaban con un faraón que se llamaba Ramsés III, protagonizaron un hecho sin precedentes. Se pusieron en huelga en 3 ocasiones. Y todo esto fue descubierto porque encontraron un papiro. Y en el papiro decía que los trabajadores, fíjense qué interesante, los trabajadores traspasaron los muros de la necrópolis diciendo: tenemos hambre, han pasado 18 días de este mes, hemos venido aquí empujados por el hambre y por la sed, no tenemos vestidos, ni pescado, ni legumbres, escriban esto al faraón, nuestro buen señor, y al visir, nuestro jefe, que nos den nuestro sustento. Fíjense nada más, desde el año 1152 a.C. hay un registro de una huelga. Y luego dije, bueno, esta debe ser la primera, pero resulta que me encuentro otro dato, que antes de Inglaterra, donde yo creía que había ocurrido la primera huelga, hubo una en México, y esto está en la página de la CNDH. La primera huelga en México fue antes que esta primera huelga en Inglaterra, que decía yo hay que como nombrarla como la oficial. En 1582, trabajadores, fíjense nada más, trabajadores que estaban construyendo la catedral metropolitana, acordaron suspender colectivamente sus labores y exigieron un aumento salarial. Su sueldo, consideraban, era demasiado bajo para el nivel y condición de su trabajo. Baste un ejemplo, el maestro de capilla Fernando Franco no ganaba ni un peso diario. Fíjense, o sea, la primera huelga yo estoy seguro que entonces, por lo menos de América Latina y de Europa, la primera huelga ocurrió en México. Es una belleza enterarse de esto, en México. Y sí, efectivamente ocurrió esa huelga de la que yo me acordaba en Inglaterra en 1864. Fíjense lo que dice aquí: hubo que esperar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial para que este derecho fuese reconocido en el constitucionalismo europeo, en 1946 en la Constitución francesa, tras lo cual en 1948 se reconoció como derecho fundamental en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y luego habla de que en España se tardaron 40 años en que esto fuera reconocido, porque pues la dictadura de Franco, bla, bla, bla. Pero bueno, todos estos trabajadores, tanto de Francia como de Inglaterra, como de México, o como estos egipcios, no eran gente de derechas, no eran conservadores corruptos.
el logro de que se recogiera en la primera Declaración Universal de los Derechos Humanos el derecho a huelga, el logro es de la izquierda, de la gente de abajo, de la izquierda de abajo, no de la izquierda electorera. Fueron trabajadores que formaron primero los sindicatos. Los sindicatos después defendían los derechos de sus agremiados y estallaban las huelgas. O sea, no hay gente de la derecha en estos primeros movimientos, y en México estoy segurísimo que ocurrió igual. Así pasó. Entonces, es verdaderamente sorprendente que Lady Rebsamen y el anélido de la presidencia salgan el día de ayer, primero el anélido, a fingir que él no tiene nada que ver con lo que hizo la Secretaría de Hacienda, de que pretenden no pagarle a los trabajadores del Poder Judicial sus salarios porque están en huelga y porque están incumpliendo la ley de servidores públicos porque no están trabajando. Y que salga después Lady Rebsamen a decir que ella piensa que no deberían pagarle sus sueldos. Son bastante fachos. Pues no, que ellos son la izquierda. Ellos tendrían que comprender que este derecho no puede ser amenazado o no debería ser amenazado. Lo que están diciendo Lady Rebsamen y López y lo que están haciendo con sus declaraciones es una forma de represión al derecho de huelga. Es reprimir el movimiento de huelga del Poder Judicial o de paro, bueno, como sea. Muy de la derecha, buscar argucias, métodos, romper las huelgas. ¿Se acuerdan que les dije desde el principio, aguas, porque estos cabrones? ¿Se acuerdan que hice el video y les dije, cuidado, porque estos güeyes son priistas? Y estos van a buscar la manera de romper la huelga, de reventarla, porque los conocemos, porque de allá vienen toda la bola de lacras. Es indignante que ahora la propia presidenta electa, Lady Rebsamen, salga a pedir que no se les pague a los trabajadores en una actitud bastante facha. Todos los días Lady Rebsamen y López dan argumentos para que los propios adoctrinados abran los ojos y se den cuenta que su organización criminal, que se dice de izquierda, es en realidad bastante facha. Y luego dicen ellos, es que los de la derecha conservadora, cierren la trompa, porque estos argumentillos y estas acciones son precisamente de eso que critican. Vergüenza que la señora esta salga a pedir que no les paguen a los trabajadores del Poder Judicial porque están en el paro, en la huelga. Vergüenza. Adoctrinados, abran los ojos, caray. Sáquense el cerumen de las orejas. Reaccionen, pellizquense a ver si están vivos. Vayan a un banco de sangre y díganle, vengo a donar sangre. Si empieza a salir color atole, pues ahí está, entonces podrán comprender que no tienen sangre sino atole en las venas. Todos los días les demuestran lo fachos que son. Y ustedes tercos con que se trata del partido de izquierda. Escuchen a la tal Lady Rebsamen, a ver si no se les cae la cara de vergüenza. Entonces yo creo que este tema de que te vas a paro como juez y aparte cobras tu salario, pues ya es hasta poco ético, ¿no? Porque ganan 150,000 pesos. Ayer me decían que eran 200,000. Estamos revisando cuánto exactamente gana un juez. Porque los ministros ya sabemos que eso sí son palabras mayores, ¿no? Pero los jueces también. Entonces, ¿cómo te vas a paro y sigues recibiendo 150,000 pesos mensuales? Entonces,
está la parte legal, pero además pues hay que preguntar, si hiciéramos una encuesta, yo creo que el 90% diríamos, se van a paro, pues sí, pero que no cobren el salario, ¿no? ¿Y en despidos estaría de acuerdo también, doctora? Pues a ver, yo no creo que deba llegarse a un tema de, pues de, quien se está yendo a paro son ellos, ¿no? Entonces hay que ver lo que dice la ley, quién regula a los servidores públicos, porque son servidores públicos, y yo creo que hay que hacer un llamado, ¿no? Porque no es legal este paro que están haciendo. Doctora, hablando de que se postulen a la elección. O sea, porque ellos, aquí también dice que no pueden usar recursos públicos para campañas, ni privados. O sea que son muy austeras sus postulaciones. Pero bueno, si son muy buenos y tienen un currículum extraordinario, pues la gente va a optar por ellos.